Feliz encuentro, buenas noches. En una noche un poquito tenebrosa, soy Alma Aradia, bruja, mujer, medicina. Y hoy voy a hablaros de un fenómeno paranormal. Un expediente que queda archivado, se pudiera llamar un expediente X, del cual hemos estado investigando y a continuación os voy a comentar todos los detalles de cómo ocurrió. El tema que vamos a tratar es la chica de la curva. Muchos habréis oído hablar de ella, quizá a otros no os suene, pero es muy probable que muchos también hayáis vivido esta experiencia. La chica de la curva corrían años 1974 al 1989. Os invito a adentraros hoy conmigo en uno de los casos más inquietantes, conocidos y desconcertantes dentro del mundo del misterio, tanto dentro como fuera de España. Tuve el privilegio de presenciar y hoy me atrevo a subir este vídeo para contar mi experiencia personal, ya que en aquella época yo vivía por la zona donde se aparece Eloísa. Me refiero a la rotundidad auténtica del caso en los años 70, después de un mortal accidente que se produjo en una noche lluviosa en la carretera que unía las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón con Majadahonda. Estamos hablando de la M503, la carretera de La Coruña, y en la que, según se refieren en diferentes fuentes, perdió la vida Eloísa, una chica de 25 años de edad que empezó a partir de ese momento a parecerse a todo transeúnte que paraba con su coche o iba a pasar por aquella curva. Ella comenzaba haciendo autostop a decenas de conductores que transitaban aquella zona y después incluso subirse a los coches. Taxistas, automovilistas, incluso camioneros. Es curioso que la mayoría de los fantasmas o espectros dicen que son mujeres. Quizá a lo mejor son las que nos tengan que avisar. Corría, como os he dicho, el año 1977. Las apariciones de la joven se fueron sucediendo con mucha frecuencia, sobre todo en estos primeros años. Y numerosos conductores también declararon, testificaron, en muchos casos, y por supuesto tuvieron la experiencia de haber acogido a esta chica. Os hablo hoy de un auténtico llamado expediente paranormal y quiero desmitificar algo. No es una leyenda urbana. Durante muchos años, es decir, desde los años 80 hasta casi hoy nuestros días, es normal que haya aparecido una mujer en una curva de nuestras carreteras, sobre todo en aquellos momentos comarcales, hoy ya rehabilitadas. Pero no dejan de ser sucesos extraordinarios. No son leyendas urbanas. ¿Qué sucedió realmente? ¿Estamos hablando de un hecho real? ¿Estamos hablando de una leyenda, de un fantasma que se aparecía? ¿Cómo y dónde se produjeron realmente los hechos? Como os he dicho al principio, yo vivía en Majadahonda. En aquella época estuve muchos años y puedo tener también testigos de que realmente subieron a esta chica a su coche, dispuestos a ayudarla en una carretera peligrosa, en una curva y en una noche aproximadamente de febrero, lluviosa. Aquel fantasma materializado como la chica fallecida, ¿cómo era su aspecto? ¿Cómo iba vestida? ¿Qué condiciones propiciaban su aparición? ¿Y de qué hablaba con los conductores? ¿Qué les decía? ¿Nos advertía de algo? Antes de contaros mi experiencia, que viví en primera persona con un familiar mío, os voy a decir cuáles son las investigaciones que se hicieron. Hoy en día tenemos la suerte de tener buenos, serios y grandes programas a los cuales tengo un gran respeto, como Cuarto Milenio. En aquella época eran otros programas como Más allá de la oscuridad, incluso presentadores
que realmente han estudiado ciencias paranormales y se preocupan por el tema de las ciencias ocultas. Fue archivado como un expediente dentro de las ciencias paranormales u ocultas. Esta chica, llamada Eloísa, aparecía mucho antes de llegar a esa curva haciendo autostop. Subía a los autos, a los coches de aquellos que paraban. En aquella época muy frecuente el tema de hacer autostop era algo normal, habitual. Eran carreteras que llegaban o llevaban a la ciudad. Concretamente hablo de Madrid. No sorprendía a ninguno de los supuestos personas que recogieron a Eloísa parar su coche y montarla en él. Hay algo que todos coinciden y es cómo ella actuaba, cómo ella tenía su visión, las respuestas que daba y hasta dónde podía llegar. Os digo esto por varias razones, porque no solamente aparecía vestida de una misma manera. Hubo testimonios de personas que la recogieron con un pantalón, iba con un pantalón claro en aquella época, pantalones de campana, pantalones un poquito de tela, de tergal, de color beige y una camiseta o jersey de cuello alto de color verde o azul. Sin embargo, otras personas concuerdan en que la vieron vestida de blanco. Esto es curioso porque algunos también de los testimonios decían que era una novia o que estaba embarazada y que por esa razón iba vestida de blanco. Os contaré ahora por qué ha pasado a ser leyenda, cuáles son las palabras y frases habituales que ella normalmente solía decir o suele decir, y estoy hablando en presente porque, como conclusión, os diré al final del vídeo que es un fantasma. ¿Existió la niña de la curva? ¿Existió Eloísa? Por supuesto que sí. Salía de una fiesta a unas altas horas de la madrugada, tomó su coche, su auto. Como os he dicho, era una noche lluviosa y tuvo un accidente de carretera mortal en una curva que ya estaba diagnosticada como altamente peligrosa. Cuando ella subía a los coches de los que invitaban a llevarla a Madrid, ya que su cometido era, por favor, llevadme a mi lugar donde vivo, en Madrid, ella nunca miraba a los ojos, apenas hablaba. No pronunciaba palabra a no ser que la preguntaran ¿de dónde vienes? ¿Por qué estás tan triste? ¿Te ocurre algo? Te veo muy seria. ¿Vives en Madrid? A lo cual ella contestaba casi siempre con monosílabos. Pero cuando llegaba el punto de acercarse a la curva, ella decía unas palabras impactantes. Cuidado, aquí me maté yo. En esos momentos el conductor que iba al volante, imaginaos, ¿no? Se quedaría totalmente impactado, pensaba incluso que ella no estaba actuando cerebralmente, volteaba la cabeza hacia atrás y Eloísa ya no estaba. Muchos testigos aseguran que bajaron del coche, empezaron a buscar por los sitios, por los campos, por los lugares oscuros en esos momentos y nadie dio hallazgo alguno del paradero de Eloísa. Sí hay algunos testimonios que están archivados y que nos cuentan, sin duda, que esta autoestopista fantasma, de las más famosas de España, se recogió en el programa, por ejemplo, de Más Allá, programas de televisión española en el 1976. Se la veía como una chica de unos 22 a 25 años aproximadamente, con el pelo castaño, y varias de las secuencias que nos contaron o que tenemos en archivo serían estas que a continuación os relato. Testimonios, experiencias, estudios sobre la veracidad de esta historia hemos podido encontrarlos en programas estupendos, fantásticos, en nuestra época actual, como son Cuarto Milenio, llevados por mis respetos desde aquí
al maestro Iker Jiménez, y en la época en la que yo realmente viví esta experiencia, Más allá de la realidad, dirigido por Jiménez del Oso. Podéis encontrarlos en la web. Estos estudios llevados a cabo, hay muchas versiones, entre ellas os contaré simplemente, para no extenderme, un poquito de un caso o algún testimonio de las personas que vivieron esto en primera persona. Entre ellos no diré el nombre, uno de ellos era fotógrafo, el otro era un policía que pertenecía a un cuartel de la Guardia Civil de aquella época. Ambos estaban incluso dispuestos un poco a salir a la caza del fantasma, o sea, realmente querían saber si esta chica era real o si era un mito, si era lo que llamábamos una leyenda urbana. Una noche salieron a la busca con su amigo, con el amigo periodista, y encontraron precisamente a esta chica en la carretera, en ese punto crítico, unos kilómetros antes de llegar al punto crítico. Bien, pararon el coche, la metieron en su coche, empezaron a hablar y tener una conversación fluida, amena, una conversación como si hubieras estado, como estás con una persona real y viva. Aunque es cierto que la chica, todos coinciden que no hablaba mucho, pero sí contestaba las preguntas que se le hacían. ¿Te has perdido, muchacha? Sí, bueno, quiero ir a tal sitio. Bien, ¿dónde te llevamos? Ella comentó un lugar, dijo, voy a tal punto. Ellos sin ningún problema decidieron llevarla a ese punto. Su sorpresa fue cuando se desvían de la carretera y les dice ella, por favor, estacionar aquí porque aquí está mi hogar y aquí me quedo. La sorpresa fue cuando abrieron la puerta y vieron que allí no había absolutamente nada excepto un descampado grande y un gran cementerio. La chica bajó del coche, no dio ni las gracias, simplemente se fue alejando. Ellos, totalmente atónitos y exhaustos, salieron del coche, miraron hacia donde se dirigía Eloísa, iba derecha casi al cementerio, a una casita que había al lado. Ella de repente se giró y cuando miró al periodista y al fotógrafo, esta chica no tenía ojos, tenía dos cuencas negras, oscuras, como la noche. Asombrados, aturdidos, se metieron en el coche, pasaron unos tremendos días de angustia, incluso casi tuvieron que ser atendidos psicológicamente y médicamente porque no se encontraban bien del impacto y del susto recibido. Y al día siguiente el policía fue a su cuartel general, donde él trabajaba habitualmente, pidiendo informes sobre aquel cementerio. Ante la sorpresa le dijeron que ese cementerio llevaba muchos años ya, mucho tiempo, cerrado, clausurado, y no podía haber nadie morando por aquella zona. Bien, esto es uno de los muchos casos, insisto, que podéis ver en la web buscando lo que es la chica de la curva nacional M503 Majadahonda. Hoy ya críticamente este punto está solventado. Como conclusión, yo tenía 17 años. Digo que iba con un familiar. Bajábamos de Majadahonda a Madrid. Y en aquella crítica curva apareció esta chica. Tal cual os estoy viendo o me estáis viendo a mí, yo la vi a ella. Hizo autostop, paramos el coche, le dijimos a dónde iba y ante nuestra pregunta nos contestó que si la podíamos llevar a Madrid. Lógicamente la subimos en el asiento trasero y algo que todos coincidíamos es que ella llevaba un pequeño bolsito de color negro. Yo giraba mi cabeza, volteaba para hablar con ella. Prácticamente me parecía una chica de mi misma edad y quería saber qué hacía allí tan tarde, a esas horas de la noche, en aquellas noches de verano. Os estoy hablando aproximadamente del mes de junio, julio,
Hacía bastante calor, puedo recordarlo. Y algo que me sorprendió muchísimo es que ella iba vestida de ropa de invierno. Llevaba un jersey de cuello alto, sus pantalones, su bolsito negro, su cabello castaño claro y su rostro completamente normal. Un poco pálida, cierto, como todos coincidíamos, pero lo que sí me extrañó es que no estuviera achicharrada de calor o muerta de calor, precisamente por las épocas en las que nos encontrábamos. Casi cuando íbamos a mitad del tramo de la carretera, al girar la curva, efectivamente ella nos avisó, nos dio su advertencia y nos dijo que tuviéramos cuidado. Mi acompañante, mi familiar, le respondió muy amablemente: muchísimas gracias, querida, sabemos de la importancia y de la dificultad y la cantidad de accidentes que ha habido en esta curva. Parece que la chica quedó tranquila. Pasamos la curva y antes de llegar a Madrid yo ya estaba mirando hacia adelante, hablando, teníamos música puesta, recuerdo hasta la música que teníamos puesta, cuando me volví a voltear, a girar la cabeza para ver dónde quería que la dejáramos. Nuestra sorpresa fue la misma que todos los que vivieron la experiencia. Eloísa no estaba, había desaparecido. Algo me recorrió por todo el cuerpo, tanto a mi familiar como a mí. Incluso recorrimos de nuevo la carretera hacia detrás, retrocediendo para ver si en algún momento ella pudiera haber abierto la puerta y se hubiera tirado del coche, hubiera salido en marcha, pero no encontramos ninguna evidencia de que la puerta estaba abierta. Es más, puedo asegurar, porque con mis ojos y con mi testimonio os lo digo, el pestillo estaba echado. La puerta estaba absolutamente cerrada. Eloísa había estado con nosotros, había estado mirándonos, había estado hablando. Era una noche muy calurosa, pero yo sentí frío y recorrer una especie de escalofríos que erizan la piel por todo mi cuerpo. Y hasta hoy, os puedo hablar aproximadamente de unos 40 años después, sigue visitando mi morada, mi hogar y a mí misma. Conclusión: ¿existen realmente los espíritus? ¿Son reales los fantasmas? ¿Es verdad que Eloísa nos quería o nos quiso o nos quiere avisar a todos? ¿Aparece hoy en día? Eso lo dejo en el aire, es una incógnita que los estudiosos, realmente los profesionales del tema de las ciencias parapsicológicas están en ello todavía tratando. Aparece en ciertos puntos también de España donde se han dado lugar accidentes críticos o en una zona concreta. Es la misma persona, yo solo os puedo decir la que yo vi, la persona que yo vi, ella, de dónde procedía, dónde la recogimos, que coincidía el testimonio con varios de las personas, de muchas de las personas que dieron este testimonio, y que muchos no lo han dado porque no los tomen, bueno, pues a lo mejor por locos o por paranoicos. Y deciros realmente que si es cierta la advertencia, si es cierto la presencia que tenemos algunas veces de los espectros, nunca tiene por qué ser negativa. Nos hacen pensar que debemos temerlos, no es así. Los espectros, los espíritus, fantasmas, como queréis llamarlos, pueden ser entes que en su día estuvieron vivos, que están ahí para avisarnos, otras veces para pedirnos ayuda, otras veces simplemente son producto de nuestra imaginación. En este caso, si me atrevo a hacer este vídeo es porque tengo testigo que venía conmigo y sé que no es producto de mi imaginación. Tengo testigos de las personas que testificaron y que dejaron constancia de que no ha sido producto de una paranoia ni de ninguna imaginación, sino que es algo real. Para ellos el tiempo es atemporal. Para nosotros transcurre mucho entre un año, unos meses, varios años. Un fantasma
no tiene noción del tiempo. Por eso están aquí, estarán siempre entre nosotros, pidiendo ayuda, ayudándonos, previniéndonos, pero sin la constancia de que nos quieran dañar. Es mi testimonio, es el mensaje que quiero transmitiros para un poco desmitificar y quitar el miedo. Espero que Eloísa haya encontrado su camino, su luz. Espero que Eloísa, si sigue entre nosotros, cosa que puedo también deciros que es posible que sea cierta por experiencias presentes que he tenido, siga haciendo su función, porque si está aún ayudando y previniendo a tener accidentes mortales a personas, es porque es su único deseo. Feliz partida, espero os haya gustado este vídeo, que es realmente documental. Bendiciones mágicas y espero veros muy, muy pronto.